Bienvenidos a todos los oyentes de la Cámara de Comercio de Ceuta a la continuación del episodio de Mitos a Negocios con Gaby Fernández Ahumada. Bienvenido de nuevo, Gaby. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que es que nos quedamos ahí en un punto que al final nos quedamos con la Ceuta portuguesa. Sí. Hablando de la Ceuta portuguesa. Sí, me comentabas que si fuera un aficionado a la historia, que tenía Ceuta para ¿Qué me ofrecería ¿no? Ceuta? Claro. Nada, recordar a tus oyentes y a los que nos están viendo por los canales de YouTube y demás que estuvimos hablando de la situación particular geográfica de la ciudad, ¿no? Su vinculación con el mar, las primeras ocupaciones humanas, que hablamos de Los asentamientos Benzú. que hubo de Benzú. Exacto, los fenicios, pasamos al mundo romano, recordad que podemos visitar restos romanos en la Basílica Tardorromana, nunca mejor dicho. Y de ahí pues nos fuimos, incluso hablamos del yacimiento fenicio, de la Plaza de África. Pasamos al mundo medieval. A los medievales, eso es. Y recuerdo, pues bueno, hablamos de las meriníes, de los baños árabes, de la Puerta Califán, ¿no? Que son los grandes emblemas del patrimonio ceutí. Y recordar que hasta ahora, pues todo esto es gratuito. Que todos los museos... Para poder visitarlo. Exacto, ¿no? Que después, como decía, en 20 kilómetros cuadrados tenemos un patrimonio muy, muy denso, pero sobre todo es gratuito. A diferencia de otros lugares donde, oye, pues lo normal es pagar. Aquí, ya digo, es lo atípico. Dicho esto, como bien decía, nos quedamos en Portugal, así que de este periodo de conquista... Que lo tenemos como más cercano, ¿sabes? Ya te suena un poco más a... En la bandera. Dices tú, ya vale, ya me suena. En la bandera es el escudo, ¿no? Como todos sabemos, nuestro escudo es un escudo dependiente de Portugal. La corona es una corona de marqués, puesto que Ceuta es un marquesado. Recordad que los marqueses defendían la frontera. Y es que las marcas son esas marquitas de X puntos que vemos en los mapas. Así que nuestra corona es una corona de marqués, puesto que si aquí hubiera un noble, el máximo título sería marqués, ¿no? El marqués de Ceuta. De ahí nuestra corona. Nada, del escudo ni hablamos, a diferencia de que un castillito, el castillo que nosotros tenemos abajo, Portugal lo tiene arriba. Básicamente es la diferencia que hay, ¿no? Sí, para poder la bandera hacer... de la capital y el escudo del país, ¿no? Que es simbólico como la primera conquista al endomar, como dicen en Portugal, más allá del mar. Es el comienzo del imperio. De hecho, tuve la suerte de estar en Santarém, en la tumba de Pedro de Meneses, y a un lado es verdad que está la bandera de Portugal, al otro lado la bandera, curiosamente, es la de Ceuta, no la de Lisboa, y una placa que ponía primer gobernador del imperio y de Ceuta. O sea que para Portugal fue importante. Muy, muy importante. Yo lo digo siempre, que si tuviéramos la posibilidad de cerrar los ojos, plantarnos en cualquier lado del imperio español, vamos a decir Cuba, en sus días, imaginémonos que vamos a una ciudad donde nos encontramos que la bandera es la bandera de Madrid y que el escudo es el escudo del país. Creo que nos haría pensar... Simboliza mucho, sí. Nos haría pensar de la importancia o no de Ceuta para, en este caso, la corona española, aunque hablemos realmente de la portuguesa. Lo que vemos pues son imágenes vamos a audio describirlo, ¿no? De lo que es la conquista, una conquista muy planificada. De hecho, el 21 de agosto de 1415 tiene lugar la toma de Ceuta. Si lo estudiamos a lo portugués es mucho más claro. Lo explicaba esta mañana, una conquista dura tiempo, la de Granada, o cualquier otra que podamos entender, y una toma se hace en un solo día. Y eso es lo que pasó en Ceuta. Los portugueses lo estudian como una toma, pero no dejándolo en un día, sino explicando cómo fue el combate, por ejemplo, que se desembarca en San Amaro, que se va barriendo la península de la Almina, que para que nos entendamos, Ceuta es un brazo, y se desembarca en el Puño, con la idea de ir arrastrando a la población, empujando, dando salida además, por lo que hoy sería la Marina y lo que es la calle Real, ¿no? Vamos barriendo la ciudad de arriba abajo, desde lo que es la cortadura del valle, una vez desembarcado. Sin escapatoria. Más bien, fíjate, diría, sin escapatoria, una vez que el ejército ha llegado a puerto, pero dándole salida al enemigo. La idea no fue, como se ha querido vender en algunos foros, un genocidio. Un genocidio tiene objetivos... Vale, por ahí va, porque a lo mejor tenemos como un concepto un poquito disociado. Una conquista es una conquista. Es cierto que, según diversos autores, se está manejando que en una ciudad de 35.000, que era lo que tenía Ceuta de habitantes, era más grande que Lisboa cuando se conquista. De hecho, fue una apuesta a caro cruz de la dinastía Bis para, digamos, no tener entretenida, sino darle trabajo a la burguesía, que recordemos que la burguesía son militares y han terminado la conquista del Algarve.
estaba claro que había que proyectar la conquista Expandirse. fuera. Exacto. Y había varias opciones. Granada, hay que recordar que en 1415 sigue siendo musulmana. Y era una buena opción. De hecho, la flota que se monta para la conquista de Ceuta son 220 barcos, 20.000 hombres. Imposible de esconder. Se mandan embajadas a Lisboa, que realmente eran espías de todos los reinos mediterráneos, ¿no? Hablamos de que la corona de Aragón, fíjate que es la corona de Aragón, no España, teme que toda esta flota sea para conquistar Sicilia. Fíjate que Claro, nada más lejos. miren, esto es muy sencillo. Hay muchos motivos para la conquista portuguesa, pero el principal va a ser siempre económico. Lo que mueve el mundo es el poderoso caballero. Y es que, recordemos, en 1415 no se ha descubierto América y el mar del dinero, para que nos entendamos, es el Mare Nostrum de los romanos, es el Mediterráneo. Y Portugal va al Atlántico. ¿Qué es lo que hace? Pues buscar una base de operaciones que le permita entrar al Mediterráneo. Volvemos a la situación estratégica de Ceuta. Totalmente. El valor que tiene. Un país volcado al Atlántico, quiere entrar al Mediterráneo, Ceuta es la llave. Ceuta es la llave de los mares, Atlántico Mediterráneo, Ceuta es la llave de los continentes. Aquí acababan dos grandes rutas, como hablábamos cuando hablamos de la Ceuta medieval, ¿no? De la ruta de la seda, la ruta del oro, que venía de Tombuctú. Un lugar donde se vendía de todo y no se producía de nada. Y es que lo que hablamos es de un verdadero emporio comercial que van comprando desde granos a seda y después se revende más caro. Pues lo que hoy es un puerto. Realmente Sí. es el mismo concepto actual. El origen. Lo curioso de la toma es una estrategia muy bien pensada, ya te digo, durante 2 años. Ahora, pues casualmente me voy de vacaciones a Oporto y la gente de Oporto lleva a gala llamarse los tripeiros. Es su mote, como nosotros los caballas. Sí. Los caballas aquí porque se pescaba mucho caballa. ¿Y por qué los tripeiros en Oporto? Porque durante los 2 años de preparativos a la conquista estuvieron comiendo tripas, se estuvieron comiendo callos, para preparar, para que esa carne salada, que hoy la llamamos cecina, que la llamamos jamón, depende si es de vaca o es de cerdo, Sí. sirviera para sustentar a las tropas que iban a conquistar la ciudad. Y eso hoy lo llevan a gala. De hecho, seguro que nuestros oyentes, cualquiera que haya estado en Portugal y se haya hecho una cervecilla, sabe que allí hay 2 marcas. Y como está tan lejos, podemos decirla. Por un lado está Sagres y por otro lado está Superboc. Sagres es la cerveza de Lisboa para abajo, que a comparación pues sería una especie de Cruzcampo, para que no tengamos. y sin embargo, Superboc es la cerveza de Oporto. Yo la última vez que estuve por allí veía un cartel enorme con una cerveza, me llamaba la atención y ponía abajo auténtica tripeira. Auténtica de Oporto. De aquí. Porque somos los que estuvimos comiendo tripa, ya te digo, durante 2 años. De este periodo de este periodo portugués, lo vamos a dividir, si te parece, en 2 partes, para entender también lo que nos queda, la herencia, el patrimonio, lo que podemos visitar. Porque no recordemos que todo esto es qué le puede la ciudad ofrecer a alguien que le guste la historia y quiere visitarlo, ¿no? Pues miren, si la ciudad se conquista en 1415, la ciudad primeramente hereda las instalaciones, las calles, los edificios, todo de los meriníes, ¿vale? Es decir, lo que acabo de conquistar. Claro, lo que habían construido ya. Exacto. Para 1541, ¿qué ha cambiado? ¿Qué se hace en las murallas reales? Pues ha cambiado la situación, primero de Portugal en el mundo y después de la defensa y ataque de las ciudades. O sea, que ha evolucionado. Muchísimo. Prácticamente los primeros 100 años de expansión portuguesa son imparables. Conquistan en 1415, como hemos dicho, conquistan Ceuta, la primera de una serie de fortificaciones que van a servir como una escalera, un eslabón que nos va a llevar a la India. Recordemos que los abuelos que estuvieron en Ceuta, sus nietos, ya estaban en la India. En 2 generaciones han llegado a la India. Recordad que Colón no buscaba América, buscaba la India, buscaba las Molucas, las especias. Lo que ya los portugueses habían planificado, que en vez de lanzarse al mar por el Atlántico, que ya más había ya textos anteriores, Ptolomeo o Al-Idrisi, que era de Ceuta, que hablaban de un mundo redondo, no fue Colón el primero en plantearlo, pero sí el primero en demostrarlo, ¿vale? O por lo menos verificarlo, de traerse. Lo primero que nos trajimos fueron patatas, tomates y por supuesto nativos americanos, claro, que llamábamos indios porque pensábamos que eran de la India, ni mucho menos. De hecho, fíjate, cuando el Cano y dan la vuelta al mundo, las Molucas tienen que evitarlas porque allí ya estaban los portugueses.
O sea, no se había dado la vuelta al mundo, pero ya estaban los portugueses al otro estaban lado ahí, del claro. mundo. Interesantísimo esto, pues sí, porque ¿Tenían tecnología avanzada ellos la o es que iban por navegación, encima el de...? mar era suyo. Ajá. Recordar de nuevo que si Colón va a América lleva 3 barcos, la Niña, la Pinta y la Santa María. Sí. 2 de ellos son carabelas y las carabelas es un diseño portugués. Portugués. O sea, hemos pasado el Atlántico con los barcos diseñados por el vecino. Recordad que durante este periodo... Bueno, la conquista de Ceuta fue con una naviera también. Con naos, también en el caso del rey venían con galeras que llevaban remos, lo que hacían que eran más maniobrables, no dependían del viento, ¿vale? Podíamos ir en contra del viento sin necesidad de trasluchar, que es una maniobra marítima, que es precisamente eso, digamos, navegar contra el viento. ¿Y qué construyeron ellos aquí en Ceuta, los portugueses? A eso iba. Pues fíjate, en estos primeros años, digamos, de apogeo de conquista, van ganando hasta que se dan cuenta, oye, de que ya el enemigo tiene cañones. Y es que hemos pasado de un momento medieval, finales de la Edad Media, 1415, a 1541. ¿Y por qué esa fecha en particular? Porque pocos años antes ha caído Agadir, en el sur de Marruecos, y digamos, para que lo entendamos, le ven la oreja al lobo. Y se dan cuenta de que una vez que el enemigo tenga cañones, ya las murallas que hemos heredado, ya las no murallas valen. medievales ya no valen, exacto. Pongamos un ejemplo, la Alhambra es maravillosa, pero es indefendible con cañones. No te vale ni para sustentar cañones encima de la muralla, ni para resistirlo. Primeramente porque las murallas medievales, y vamos por un ejemplo ceutí, serían las meriníes, son murallas muy esbeltas, altas, pero son murallas bastante estrechas, de 1 metro, 1 metro y poco de grosor. Es un cañón. No lo soporta. En 2 cañonazos te la lleva por delante. Te la quitas, sí. Después no te pueden tener cañones en lo alto. Así que, ¿qué es lo que se hace? Pues los portugueses van a importar tecnología. Y estamos en 1541. Esto, cuando estábamos en clase, les recuerdo a todos los que nos escuchen y nos vean, el Renacimiento se dividía en el 400 y el 500. Estamos en pleno 500. Hay un señor que se llama Miguel Ángel, está pitando la Capilla Sixtina, y nosotros estamos haciendo aquí las murallas reales. Y nos traemos 2 grandes ingenieros. Uno portugués, que había estado en Italia aprendiendo, se llama Miguel Arruda, y se viene con su maestro, Vícer Benedito de Rávena. No hace falta decir dónde es, era de Rávena. Benedito, Míser, era maestro. Y era un maestro de fortificación. Lo que van a hacer entre los dos es diseñar un nuevo sistema, traído de Italia, que va a estar basado en los baluartes. Aquí todo el mundo sabe, cuando le decimos baluarte a la bandera, sabe a qué nos referimos. Pero ¿qué es un baluarte? Porque ¿cuál es la diferencia entre un baluarte y una torre, por ejemplo? Pues si os fijáis, cuando hablamos de un baluarte, hablamos de un elemento poligonal que se parece casi a un barco. Sí. Claro, un gran triángulo. Miren, cualquiera que vaya por las murallas reales, que por cierto, el foso, la línea del baluarte de los mallorquines, Bandera y Coraza, junto con todo el camino de Ronda, que es el paseo que hay alrededor del foso. Lo que ves cuando sales del barco de Ceuta, cuando llegas a la primera rotonda que te encuentras en Ceuta. Pues eso es portugués. Y además, si os fijáis, es un canal que convierte a Ceuta en una isla. Recordamos que Ceuta era una península, pues son los portugueses los que van a separar físicamente a esta península de la Almina. Y además convirtiendo ya a Ceuta en la imagen que tenemos actual, ¿no? Yo siempre recuerdo que mi abuela, que en paz descanse, era de un barrio que se llama Manzanera, y ella me decía, vamos a Ceuta, Gabriel. Y es que va, más allá de las puertas del campo ya no era Ceuta. Ya no es Ceuta. Claro, esto me recuerda un poco a los de Cádiz, ¿no? Que, oye, ¿eres de Cádiz? ¿De Cádiz, Cádiz? De Cádiz, Pues de Cádiz, Cádiz es de puertas de tierra para claro. adentro. Aquí pasaba algo parecido, ¿no? Del puente para adentro eres de Cádiz. ¿No? Es algo muy curioso que solo han conservado la farmacia. Cuando uno va a ver las farmacias de guardia, podrá ver centro, campo exterior. Y ahí todavía guarda un poco la nomenclatura casi del 19 de qué parte de la ciudad hablamos. Dicho esto, por supuesto, las murallas reales son más que visitables. Recordad que del periodo portugués puro, digamos, 1415-1668, van a ser solo el foso real, además muy fácilmente identificable porque después vamos a ver cómo las diversas partes de la fortificación van a tener nombres de santos. Esos muy de españoles, mientras que los portugueses no. Los portugueses son baluartes de la bandera, de la coraza, de Don Luis, por ejemplo. De la coraza, que para el que no lo sepa, el que está pegado al caballo, se llamó durante muchos años baluarte de Don Luis, por Don Luis de Camões, que participó en la construcción de las murallas. Es como más patriótico, ¿no? Nosotros más de ponerle nombres... Nosotros buscamos la protección divina
Entonces empezamos a encontrar baluartes como San Pedro, Santa Ana, San Ignacio, donde está el museo, San Pablo, donde está el hub, por ejemplo, ahora tecnológico, San Francisco Javier, que es donde están los bares de las murallas reales. Ahí se busca protección divina ante el infierno, ¿no? Es otra manera de entender el mundo y entender la guerra. El portugués no tanto. El portugués, ya te digo, el baluarte del Torreón, el baluarte de Don Luis. Incluso después, cuando llegan los Felipes, cuando se unen los reinos, se les cambian los nombres sin ningún pudor y el baluarte de San Felipe, pero pensando en los Felipes, en los reyes. En los reyes. No tanto en los santos. Dicho esto, unas murallas que en muchos casos hemos escuchado como unas murallas únicas. Y aquí tengo que parafrasear a mi compañero Fernando Villada, al arqueólogo, que recuerdo en una conversación hablábamos y dice, algo que es único es que nos ha copiado. Que no es bueno. Y si nos ha copiado, no es bueno. Claro. Exacto. Y nuestras murallas se han copiado y mucho, ¿vale? Igual que nosotros no fuimos originalísimos, sino que fuimos a Italia a aprender. El sistema que aquí se implanta lo vamos a ver después representado en todas las fortificaciones del Caribe del Caribe español. Básicamente este sistema de baluarte se va a estar funcionando hasta el siglo XIX. ¿Nos puedes hacer referencia a alguna imagen que podamos buscar en internet? Pues mira, sí, para poder comparar. ¿Sabes? Que la gente de aquí vea y diga, uy, pues me suena. Abriría Google tal cual. Sí. Y primero digo el nombre entero y después lo deletreo. Se llama Diu, es una ciudad, D-I-U. Moat. Moat significa foso en inglés. Diu Moat, y te va a aparecer, le damos a imágenes, y te va a aparecer una imagen que para los ceutíes les va a ser muy familiar porque parece Ceuta, pero está en la India. Y es que se copió prácticamente a escala 1:1. ¿Se plagió? Sí. ¿Por qué? Porque funcionaba. Claro. Lo que funciona en Ceuta se repite en la India. Y lo que se va a repetir en la India, prácticamente calcado, va a ir evolucionando, como te digo, en ciudades varias, pues como Cartagena. ¿Y se mantiene en el mismo estado que las de aquí de Ceuta? ¿De conservación? Las de allí, detrás hay un cuartel. Es algo más. El funcionamiento sería como el actual Hacho, que sigue siendo una fortificación. Sí, una fortificación con están los militares allí. Que sigue cumpliendo su objetivo, lo vemos enseguida. La de Diu es algo así. Y también depende mucho más de la pleamar y la bajamar. O sea, nosotros aquí se ve muy claro, cuando nos vamos a Cádiz, esas pleamares que tenemos, ¿no? Que se va la línea de costa super hasta baja. el fondo, sí. Eso es lo que pasa, algo parecido en Diu, en la India. Entonces las pleamares son muy, muy bajas, no permiten la navegación. Aquí prácticamente siempre es navegable el foso. De hecho, una muralla, como te decía, es compuesta de dos grandes baluartes que lo que nos van a hacer es cubrir los fuegos. Son murallas pensadas para que unos pocos se defiendan de unos muchos. Murallas que en su día tú no verías cañones ninguno. De hecho, la idea era precisamente esa, que tú no veías al defensor, sino que siempre había un vigía, en este caso en el del Hacho, se llamaba el vigía del Hacho, que nos informaba de los movimientos que había en las puertas del campo. Cuando hablamos de las puertas del campo, todo el mundo sabe a qué zona de Ceuta nos referimos, pero no decimos que es el campo exterior o el campo de batalla. Realmente desde las murallas hasta el Morro, hablando mal y pronto, era una zona yerma, sin árboles, donde nos zurrábamos con el vecino. Ya te digo. Lo podemos ver en muchas pelis. La primitiva plaza de armas sería la plaza de África, y a medida que se va avanzando en los modelos de fortificación, vemos que los portugueses, como te decía, traen un modelo italiano, que sería el foso, pero después llegan los Austrias. Esto es interesante, porque con los Austrias lo que vamos a ver es que la dinastía de los Habsburgo toman Portugal. Este es el momento con Felipe II en el que en nuestro imperio no se ponía el sol. Claro, es que tenemos el imperio portugués y el imperio español, ¿no? ¿Todo esto interesa a Ceuta? Pues sí, porque lo que se van a hacer son las segundas líneas de muralla, que van a ser de estilo holandés, y después llegarán los Borbones, que hablaremos en un ratillo de ellos, con un nuevo modelo de murallas que se hace delante, que es el modelo francés. Hay que recordar que los Borbones pues son de origen francés. Dicho esto, no se puede visitar a día de hoy, pero esperemos que en muy poquito tiempo tengamos ya disponible, habréis visto, los que paséis por el Puente de Cristo, que hay obras, que antiguamente era el Muralla Club, el Candelero, del Puente de la Edad, es decir, pasando el Puente de Cristo a mano derecha. Las obras que estamos realizando va a ser el futuro centro de interpretación de las murallas reales, donde después de la Puerta Califal pues se abrió un mundo de posibilidades de excavar, porque ya sabíamos las cronologías, ¿no? Recordad que la Puerta Califal se descubrió en el año 2001, no se abre hasta 2015, pero eso ha servido de punta de lanza para poder excavar en otros lugares de la propia muralla. Se ha terminado de excavar delante en lo que eran los jardines de la piscina del Hotel Muralla, eso se ha terminado hace un mes. Recordad que y todo ese tiempo de
de que hacéis las excavaciones? ¿Por qué dura tanto el proceso? Porque, fíjense, cuando Con la hablamos... tecnología que tenemos ahora... Porque estudiamos la Tierra. Uno piensa que hacer arqueología es vamos a llegar a lo antiguo. Ujú. ¿Y dónde paramos? Debajo del suelo de este edificio Claro, ¿qué hay? Se estudia absolutamente todo. Hasta se guardan de cada estrato. Normalmente uno entiende la arqueología como si fuera una lasaña, ¿no? Cuanto más para abajo voy, más antiguo. Como las capas de la piel. Vas Exacto, profundizando como la hasta llegar epidermis. Hasta que llegamos al hueso al hueso. o al tuétano. ¿Dónde Claro. paramos? ¿Dónde paramos? Entonces, ¿qué ocurre? Que cada nivel de lasaña se estudia. Por eso se tarda tanto. ¿Vale? Se data y se relaciona con el anterior y el posterior. Esto es lo que se llama la columna estratigráfica, que es lo que nos ayuda a empezar de una cota cero, es decir, actual, 2021, y se va bajando hasta que una de dos, o se acabe el dinero o se llegue a... No hay financiación. O se llega al punto donde teníamos que a la llegar. roca madre, que es lo que se suele llamar, ¿no? Roca madre. Hasta que llegamos a los niveles de terreno glacis, digamos, naturales. Claro, entre una y otra, decir que la idea que tenemos es de una lasaña y lo que vemos en las murallas más bien es un sándwich. Me explico. Una lasaña es de arriba a abajo, es 2D. Estamos en 2 dimensiones. Es un hundir la flota. A1, B2, agua. Tocado y hundido. Pero es que la vida no es 2D. Ya. Es que la realidad es 3D. Así que lo que nos vamos a encontrar en las murallas reales, en el futuro centro de interpretación o en las excavaciones que hemos realizado en el baluarte de la coraza, repito, enfrente del Caballa, el mundo es 3D, así que las excavaciones también son 3D. Es decir, esto se parecería más a un sándwich de muralla puesto en vertical, ¿Sí? que a una lasaña de muralla. ¿Cuándo nos empezamos a encontrar estratos horizontales? Que sería la idea que tiene uno de la arqueología. Pues cuando no hay estructuras lo suficientemente grandes. Y aquí estamos hablando de excavar estructuras dentro de las murallas reales de más de 12 metros de altura. La puerta califal tiene 4 y están intactas. Claro, los portugueses lo increíble que tuvieron es que para construir una muralla nueva no tiran las viejas. Ya. Hablando mal y pronto, entre una muralla y otra nos quedaríamos indefensos si las tiramos. Claro, hacen ahí, pues como tú dices, un sándwich. Así que lo que se va haciendo es un sándwich de muralla. Por delante los portugueses, y una vez que llegan los Borbones, fíjate, 200 años después, hacen todas las bóvedas que vemos actualmente pues, en la piscina del Parador, por ejemplo, ¿no? O las que se están haciendo obras que van a ser futuros centros de interpretación, es decir, a la izquierda del Puente de Cristo. Lo que yo he visto, Gaby, cuando he ido a ver las murallas ha sido que me ha llamado mucho la atención los cañones, por ejemplo. Sí. Ahí están, o sea, está todo conservado y además he visto como que a lo mejor pueden ser diferentes tipos de cañones. Sí, de hecho, dependiendo de la época, igual que hay distintos tipos de murallas, sí. Hay 3 líneas para que nos hagamos una idea. El foso, portugués. Después tenemos ese mal llamado túnel cuando vamos a las murallas para ver el foso. Pasa por aquí, sí, ahí abajo. Ese túnel, esa puerta, es la puerta de los Naveques, esa de 1699, es de tiempo de Carlos II, el último de los Austrias, y donde está el museo, los bares, el hub de Telefónica y demás, eso es de los Borbones. O sea, lo que tenemos es una preocupación constante por la defensa de la ciudad. En el caso de solo las murallas reales, los Borbones están haciendo la última parte, es decir, lo más moderno, pero también están interviniendo en lo que hoy es el Parador, haciendo esas bóvedas. Haciendo las bóvedas. Un auténtico sándwich. Pero una representación que, si me permite, creo que tenía yo una imagen donde podemos ver precisamente esto. O sea, ¿no? que las murallas podemos ver como toda la evolución de todos los que han pasado por aquí a partir de los portugueses. Del siglo XVI. Básicamente. E incluso más, porque piensa que el portugués tapa la muralla califal sin destruirla, pero es que el califato se apoya en lo bizantino y lo bizantino en lo romano. O sea que realmente tenemos del siglo III hasta el siglo XVIII, hasta 1775, representación de todos los sistemas defensivos del Mediterráneo y parte del Atlántico. Recordemos Portugal, ¿no? Portugal nos deja muchas más cosas que murallas, también te digo. Oye, Gaby, yo soy un aficionado a la historia, quiero saber qué es lo que... Mira, pues no soy yo muy de temas religiosos, no soy muy de imaginería, pero hay que recordar que las 2 imágenes más antiguas que tenemos en la ciudad, por un lado tenemos la Virgen del Valle, que vino en la galera real, antes hablábamos de la conquista, y el rey venía con su propia imagen. Hoy esa imagen, que se queda en Ceuta desde el 21 de agosto de 1415, está en la iglesia del Valle. Para todos los ceutíes la capitana, la Virgen del Valle, porque venía en la galera capitana.
Unos años más tarde, en el 1419, don Enrique, como protector de Ceuta, cuando digo don Enrique entiendo que todos sabemos que es Enrique el Navegante. Oye, ¿qué es lo que hace? Él, el gran maestre de la Orden de Cristo, descendiente de los templarios, y una de las misiones es defender Ceuta. Pues manda tropas, claro, manda a sus caballeros, pero para defender Ceuta también hay que defender las almas de los ceutíes, y nos manda la Virgen de África. No hay, si uno va al santuario de Nuestra Señora de África y en la entrada, pues una de las placas que se pusieron en la restauración es la carta que don Enrique envía a los ceutíes diciendo: vaya a rezar esta imagen de Santa María Para que proteja. Asaz, devota mía, decía, a la que yo ya le rezo, básicamente, ¿no? Y la vaya a adorar como Santa María de África. Miren, el culto a Santa María de África se extendió precisamente por toda África. Santa María de África es la catedral de Argel y no fue portuguesa. Nos encontramos, por ejemplo, en Angola. Hay vírgenes de África por toda África, prácticamente hasta llegar a Eritrea, al cuerno de África, en el estrecho de Hormuz. ¿Sí? Está tan de moda. Allí estuvieron los portugueses mucho antes de todo esto. ¿Con la misma imagen? No la misma imagen, pero sí una María a la cual vamos a llamar, o una piedad, si hablamos la piedad, en serio, sí, a la que vamos a adorar como Santa María de África, ¿no? Nuestra imagen es una imagen gótica, es una imagen, pobrecita mía, no la podemos comparar con estas imágenes barrocas sevillanas. No se estaba buscando eso. En el 18 ya se estaban haciendo vírgenes para procesionar en Sevilla. Pero es que aquí estamos en una virgen que ya venía de Alemania, que Enrique Navegante le rezaba en Tomar y que nos la manda para Ceuta. Esta imagen es una imagen de retablo, no es una imagen para salir procesionar. Y con todo eso se hace. No es una imagen para que esté coronada, pero oye, señores, es que es alcaldesa perpetua, es que está coronada también. Y no era una imagen para llevar manto. Y tiene uno de los mantos más espectaculares del país, ¿no? Con su polémica porque tenga símbolo del antiguo régimen. Pero, señores, una imagen, es espectacular. Un manto en árabe con las estrellas en oro. Ya digo, yo no soy de imaginería, ni de mucho menos de temas cofrades, pero me parece un patrimonio increíble, ¿no? Ya digo que muchas cofradías quisieran solo en antigüedad y solo en riqueza. Dicho esto, oye, pues me gusta la historia, más o menos la imaginería, pero aconsejaría, desde luego, ir a ver a las dos imágenes. Sí, que viene a cuenta. Y a ver los dos templos, porque es herencia de la misma. Nos dejan también los portugueses nombres de calle, que quizás si lo que quiero ver es la huella de Portugal en Ceuta, pues simplemente dándome una vueltecita y viendo la calle Camões, que para el que no lo sepa, realmente calle Camões es desde el cruce de Telefónica hasta la Plaza de los Reyes. Nosotros llamamos calle Real a todo. Prácticamente desde la Plaza de la Constitución hasta arriba. Pues no, señores, la calle Real empieza en la Plaza de los Reyes y llega hasta Maestranza. Antes tenemos Camões y tenemos el Rebellín. El Rebellín. Claro. Pero bueno, somos de Ceuta y aquí llamamos las cosas como queremos. Calle Real es desde el punto de abajo hasta del mercado arriba. Para arriba, si tú quieres. Pero, oye, que no se te olvide que Camões estuvo en la construcción de las fortificaciones, que perdió un ojo aquí, como Cervantes pierde la movilidad del brazo en Lepanto, que hay mucha más toponimia, como nos podemos encontrar la calle Enrique Navegante, la calle Juan I Portugal, justo aquí al lado de Maestranza, la calle Pedro de Meneses, la calle Duarte, y son todos nombres de... Todo esto nos lo dejan los portugueses. Personajes que estuvieron aquí y que tienen mucha relación. Y claro, se les reconoce. De hecho, mira la Sabatina, que es una cosa interesantísima, me pasó con unos compañeros arqueólogos de Portugal, muy devotos ellos, de los que van a misa, hablando mal y pronto. Y Joana, mi compañera, decía, oye, pues este domingo voy a misa, tal, voy a la Virgen de África. Y digo, oye, pues creo que este sábado es la Sabatina, llégate mejor sábado. ¿Qué pasa los sábados en la iglesia? Y digo, que aún se reza por el alma de Enrique Navegante. Y mi compañera de Lisboa alucinaba porque decía, Gaby, es que aquí se están haciendo cosas por Enrique, por dinastías que ya no están, que recordemos que Portugal es una república, que en Portugal no se hace. Ya. Y eso es patrimonio, ¿vale? Algo que va continuando año tras año. Hace poco, ya te digo, tuvimos la visita de un general portugués y este hombre muy emocionado nos decía, dice, Abico, tenéis Ceuta, es muy española, pero no habéis borrado nada de lo portugués, seguís conservándolo. Y nos daba las gracias. Esto es el general que hoy lleva el Centro Cultural de los Ejércitos de Portugal. O sea,
el Museo Militar de Lisboa, este es el director. Y estaba de verdad muy emocionado aquí en la ciudad por ver cómo cuidábamos lo que para él es suyo. Patrimonio, sí. Para él es suyo, para nosotros también. Es nuestro. Y es que era tan simple como esto. Cuando vemos la Lárdica, los escudos, pues no se nos puede olvidar, ¿no? Que lo hemos dicho antes, el escudo de Ceuta es el de Portugal y no se va a cambiar. En muchos otros lugares ha llegado otra dinastía, ha llegado otro país y han cambiado los escudos, han cambiado las banderas, pues como hizo Portugal con el tema islámico, ¿no? Es como si aún tuviéramos la bandera, no te voy a decir la meriní o la almohade, la romana. Pues en este caso llevamos 600 años con la misma bandera. Ya te digo, para los compañeros lusos es mucho. La heráldica la tenemos representada en la calle. Vamos, ya digo, veamos banderas, veamos escudos como la Puerta de la Ribera, cuando vamos a la playa. Sí, tú vas andando por Ceuta y vas mirando y vas viendo todos los escudos. Escudos de Portugal por toda parte o escudos de Ceuta, ¿no? Lo tenemos en cañones, que están en los diversos museos, ya digo, en escultura. Y es que hay que recordar que también es cierto que hay un periodo que es el hispano-portugués. Cuando hablo del periodo hispano-portugués, hablo de 1578, que es cuando muere Sebastián I de Portugal, muy cerquita de aquí, en la Batalla de los Tres Reyes. Si no sabemos rápidamente, tenemos un rey muy joven, sobrino de Felipe II, 26 años tiene este rey, se llama Sebastián, no tiene hijos y quiere ser como el abuelo, como Carlos V, como su otro abuelo, como su bisabuelo, perdón, que fue Juan I de Portugal, que conquista Ceuta. ¿Y su objetivo cuál es? Arcila ya era portuguesa, Larache era español y su idea es atacar Fez. Así que quiere ser como el abuelo. Va y le pide ayuda a su tío, a Felipe II, y la ayuda que le va a dar no van a ser tropas, sino el morrión, el casco del abuelo, el casco de Carlos V. Y con esto que se va Sebastián. Algo más simbólico, ¿no? Le dio como el casco, como quien te dice, venga. Este fue el que venció en San Quintín. Ajá. Cuidado, no era simbólico, sí, pero era un caramelo envenenado. Fíjate, en la Batalla de los Tres Reyes tenemos dos pretendientes al trono, marroquíes, vamos a decir guatasíes, que era la dinastía del momento, y lo que tú tienes es que uno de ellos va a pedir ayuda a Portugal. Portugal va a meter 25.000 hombres, el rey el primero, sin descendencia, que no se nos olvide, con ansia de notoriedad, de la honra que tenían su tío, Felipe II, o sus abuelos, como hemos dicho, y van a morir los tres. Van a morir los tres. Muere tanto los dos pretendientes al trono como el propio Sebastián. De la florinata de 25.000 hombres que llevaba Portugal, se cuenta que sobrevivió unos 6.000. 3 o 4 años después siguen llegando gente vestida a la usanza marroquí del momento, hablando incluso en marroquí, que habían venido desde Casalquivir y habían tardado 3, 4 y hasta 5 años. Seguían llegando presos o gente que se había escapado. De hecho, esto va a dar lugar a una leyenda negra, que es que qué pasó con Sebastián, porque el cuerpo desaparece. ¿Pero el cuerpo? ¿La cabeza? O... El cuerpo de Sebastián desaparece. ¿O la cabeza está? Supuestamente esto es un mito. Es un mito que ya te digo que hay corrientes historiográficas completas que dan que Sebastián no murió. Porque aparece en el puerto de Santa María un señor, un loco, nosotros lo vendemos como un loco, diciendo que era el rey. Pero que el rey ya los marroquíes habían mandado los cuerpos del rey a Ceuta. Estuvo aquí 3 años enterrado, justo enfrente de lo que hoy es el ayuntamiento. La antigua madrasa Yadida, ahora se ha excavado el convento de los Trinitarios, una cripta, pues creemos que allí estuvo enterrado. Estamos hablando de una capilla real, ¿eh? Donde hay enterrado un rey, es una capilla real. Otra cosa es que fuera capilla real. Pero si el rey murió y realmente nos mandaron los huesos, allí estuvo Sebastián 3 años. Después se mandaron para Portugal. Pero es que en todo este internet no aparece un loco, como te digo, en el puerto de Santa María diciendo que, en San Lucas, perdón, de Barrameda, diciendo que él era el rey. Y que era el rey de Portugal. Y sabe lo que hacen con él, ¿no? Lo meten en la cárcel. Esto es una cosa muy curiosa, porque si no era el rey... ¿Hace cuánto de esto? Estamos hablando de 1580, justo después de la batalla de los Tres Reyes. Si es un loco, ¿por qué lo meten en la cárcel? ¿Qué está pasando aquí? Miren, cualquiera que nos escuche, espero que hayan visto Juego de Tronos. Porque Yo lo he visto. Juego de Tronos son parvularios al lado de los Austrias. Son parvularios, son niños chicos. Y hemos visto cómo caen, ¿no? Unos y otros. Pues miren, ¿qué es lo que hace Felipe II? Yo dejo morir a mi sobrino. Claro que sí. ¿Cuál es el premio?
El premio es Portugal. Claro. Porque de hecho sacó de la jubilación del duque de Alba para atacar en la batalla de Alcántara y atacar. Alcántara es un pueblecito Dijo, que tú hay también te en la vienes. entrada del Tajo. Conquistó Lisboa, cae Portugal y no ha caído Portugal, ha caído el imperio portugués. O sea que lo que tenemos es, a partir de Felipe II, cuando se une España y Portugal, un imperio donde no se pone el sol. Es ahí cuando los austrias van a demostrar, sobre todo a partir de Felipe II, oye, que el dominio del mundo Una época es total. dorada, totalmente. Vamos. Estamos hasta Felipe IV. Fíjate tú, Felipe IV de España, pero tercero de Portugal. Y es que es interesante entre Felipe II y Felipe IV, ¿qué está pasando en Ceuta? Que se está españolizando. Hay un proceso de españolización. No solamente se construyen nuevas murallas, sino que las instituciones se empiezan a castellanizar. Nos encontramos que lo que eran las banderas viejas eran los cuerpos de ejércitos portugueses, se van a ir cambiando por los tercios españoles. Claro, uno dice tercios rápidamente si sabe de qué estamos hablando. Ya Oye, lo ubicas. no sé si son batallones, si son tal, pero sé lo que son. Es a la triste. ¿Militar? ¿Algo militares? Pues estamos quitando banderas portuguesas, es decir, uno que se llamaba Sousa, lo mando de nuevo a Lisboa, el tío encantado, porque normalmente venían como de reemplazo. ¿Se va de retiro otra vez? Recordad que Camões no vino aquí porque quiso, ¿eh? Camões vino aquí porque estaba desterrado por un lío de falda y acabó en la India. Se apuntó a las milicias, era una manera también de ver mundo. Que nos lo encontramos con Cervantes, que nos lo encontramos con Garcilaso de la Vega, que nos lo encontramos con Lope de Vega. Todo esto era un momento que decimos, el siglo de oro. ¿Qué siglo de oro? Estos son militares y son escritores. Y en esa época, ya fueras en Portugal o estuvieras en España, había dos mundos. Tú imagínate que tú eres de Salamanca o eres de Argamasilla, de Alba, puede decirte un pueblo perdido en mitad de la nada, ¿no? Oye, o a cultivar melones o a los tercios. Pues vámonos a los tercios y veo mundo. Claro. Y si encima, como en el caso de Cervantes, soy hijo de un médico, he estudiado en Alcalá, que el tío era muy mal estudiante, igual que Lope de Vega, estudió también en Alcalá de Henares y no aprobaba una. Todas estas cosas te lo cuento porque tuve la suerte. A la universidad, claro. Tuve la suerte de que el vicerrector de la Universidad de Alcalá de Henares me dio una charlita por allí y la verdad es que este hombre hablaba de Lope de Vega particularmente como si lo conociera, ¿no? Al final lo que acabamos hablando también de Garcilaso, ¿no? Que estuvo en Toledo, por ejemplo, eran de esta quinta, ¿no? de este momento donde tenemos militares y soldados, ¿vale? Donde están viendo, en el caso de Cervantes, riéndose casi muchas veces con pena de esa España, porque acuérdate que todavía estamos con lo caballeresco, ¿no? Y Cervantes lo representa muy bien. Estamos en los tercios con una serie de honores y maneras y conductas casi medievales, ¿no? Del honor. Y él se ríe porque todo esto se estaba perdiendo. Y ahí lo vemos muy claro, ¿no? Lo que es la España de antes, la profunda. La del Quijote, y la profunda sería Sancho Panza. ¿No? Algo más práctico, más de señor. Campechano. Qué gigante, ni gigante. Sí. No estamos viendo. Es muy interesante porque en todo ese tinglado nos encontramos que Ceuta, cuando se vaya a separar de Portugal, que lógicamente los portugueses quieren ser portugueses, Ceuta va a ser la única posesión de la corona española que pase a manos de la corona, de la corona portuguesa, pase a manos de la corona española. Aquí siempre se ha vendido como una votación, en 1668, en el cual... ¿Una votación de que se votara que se quedaban con Portugal? O con Portugal o con España. Esa siempre ha sido la historia oficial, que a veces muchos chicos en la escuela te vienen, no, porque aquí hubo una votación, ¿no? Y a mí me hace mucha gracia cuando en ese tiempo una votación no sé yo cómo sería, ¿eh? Me lo creo. ¿Sí? Hubo una votación, venga, me lo voy a creer, que no lo es. Vale. Si hubiera habido una votación en 1668, no votabais las mujeres. Pues entonces ya me quita una parte de la población que no va a votar. Que, por cierto, si la lengua materna era Portugal, es porque las mujeres, las madres eran portuguesas. Después los artesanos tampoco votarían, ¿no? A fin de cuentas, si hubo una votación, ¿quién votó? Votarían los nobles. Los nobles. Los burgueses del momento son los nobles. Y los nobles, ya acabamos de decir que llevo 200 años cambiando militares portugueses por militares españoles. En el caso de que hubo una votación, sabemos el resultado, porque he quitado los grandes nobles. Pero esto es mucho más cruel. Ya te digo que cuando hablamos de los Austrias hay que sentarse y ver... Juego de Tronos, ¿no? Hacíamos referencia. Juego de Tronos, parvulario. Pues nos podemos imaginar cómo fue. Pues mira, como si por un lado tenés a Felipe II vendiendo a su sobrino para quedarme el mundo... Poco sangriento y sanguinario esto. Mi sobrino por el mundo, vale, te lo cambio.
Y ocurre, y hacemos el gran imperio. Pero cuando se vayan a separar, fíjate qué casualidad que solo Ceuta. Es verdad que hay un interés, un proceso de españolización, donde vemos lo de los cambios de las tropas, como te decía, pero siempre hay grandes nobles vinculados, nombres portugueses, los Meneses, por ejemplo, ¿no? Desde el primer gobernador al último. Pues mira, lo que hacen los austrias aquí es comprar voluntades. Es decir, tú, descendiente de Pedro de Meneses y tu familia... Yo te doy... Exacto, te voy a tierras, ascender. ¿no? Tú que eres jefe de la artillería en Ceuta, pues te voy a nombrar mariscal del campo. Tú que eres el almojarrife, el que lleva las llaves de la ciudad, importantísimo, pues te voy a hacer gobernador. Pero es que el gobernador sí, pero no en Ceuta, te mando Cartagena de India. Oye, mariscal de campo, claro que sí, pero es que como tengo los combates en Holanda, pues te mando. Fíjate, este cambio hoy le llamaríamos chaquetero, porque no somos portugueses. Porque si fuéramos portugueses le llamaríamos traidores. ¿Vale? De hecho, los meneses que quedan en Lisboa son ahorcados en la Plaza del Rocío, que es una de las plazas centrales de Lisboa. O sea, pasamos de tener a Pedro de Meneses, hoy laureado, como te he dicho antes, el primer gobernador del imperio, a que sus descendientes, en el momento que son fieles a la corona de los Austrias y no a la nueva dinastía que viene por parte de Portugal, son ajusticiados todos como traidores. De hecho, ¿sabes cuál es el premio que nos dan? Los Felipes, ¿no? Los Austrias. Hoy llevamos a gala, y lo decimos en el himno, la siempre noble y leal. Ceuta, la siempre noble y leal. Son los títulos que tiene Ceuta. Son títulos que nos van a dar los Austrias porque somos la siempre noble, eso no te lo discuto. Pero si eres leal a mí, es que has sido desleal a otro. Y eso es lo que vemos. Son títulos, sí. Habéis sido leal a mi corona. Hostia, porque habéis sido desleales a otra. A la que te dio bandera y escudo. Hablando mal y pronto. Ya digo que este cambio de corona es mucho más complejo de lo que nos podemos imaginar. Ya te digo, cómo los austrias fueron... Para avanzarnos un poquito, Gaby, ¿qué más podemos ver de los austrias de aquí en Ceuta? Pues mira, lo último... Que yo sé que al final nosotros tenemos que contarle muchas cosas. Sí, que no es una clase de historia, sino que puedo ver. Las murallas, como hemos dicho, portugueses, Austria... De lo último que hacen los austrias, estamos hablando de 1665-1700, que son los últimos documentos portugueses aquí en la ciudad. Tenemos San Amaro, que se va a restaurar ahora dentro de poco, ha salido en prensa que ya se ha aprobado. Cuando hablo de San Amaro, hablo del fuerte de San Amaro, que si alguno tiene la oportunidad de ir por ahí, tiene unas vistas a la Bocana increíbles, ¿no? Bueno, pues si tuvieras un cañón ya sabes lo que está defendiendo. No la Bocana, porque el puerto no estaba, pero aquí vemos, por ejemplo, el escudo... lo podemos ver en San Amaro o en las murallas, el escudo de Carlos II, el último de los Austrias. Este ya no tenía que ver con los portugueses, este ya era solo de Castilla. Recuerdo que era el hechizado. Por aquello de casarse entre primos, bueno, muere sin descendencia. Problema, recordemos, Sebastián I, un rey sin descendencia, es un problema. Y pasamos al gran asedio. Y es que Muley Ismael, a veces para estudiar Ceuta hay que estudiar al país vecino y recordar que España no es España hasta que llega Carlos V. Bueno, pues Marruecos, tal como se conoce hoy, y puede haber mucha controversia, realmente era un montón de reinos que lo va a unificar Muley Ismael. Estamos hablando de 1600 poco, 1660, si no mal recuerdo. Para 1694 está atacando Ceuta, con ayuda de los ingleses, y además en pleno asedio los ingleses toman Gibraltar. ¿Esto qué hace? Oye, que en España provoca una guerra que no es una guerra civil, lo llamamos la guerra de sucesión. Es decir, ¿quién va a ser el futuro rey? Al final acaba siendo un Felipe, pero un Felipe V, que es Borbón, el primero de los que tenemos ahora. Miren, a un lado estaban los Borbones con Francia y al otro lado estaban los Habsburgos con Inglaterra. Ganan los Borbones, sí, pero Inglaterra nunca pierde. Así que los que perdemos somos los españoles, que perdemos Gibraltar. ¿Esto qué es lo que provoca? Que los Borbones hagan muchas murallas muy rápido. Así que tenemos tres líneas, como te decía. Una línea portuguesa, con un pequeño castillito delante, que era la caballería. Después tenemos otra línea, que es la de los Austrias, hasta Carlos II. Ese sería el periodo hispano-portugués, quitando esos últimos años de Carlos II. Y después tendríamos la línea de los Borbones. Todo esto es visitable y gratuito, ya sea andando, viéndome un concierto, o, fíjate, yo era muy crítico con la instalación de bares dentro de las murallas reales en su día, y tengo que decir que, oye, que hay que admitir las equivocaciones.
es el sitio más tranquilo para tomarte una cerveza si tienes niños. Tu hijo puede correr sin tranquilamente, la claro, preocupación sin de saber que no se pille. va a salir. Yo vi un señor, yo te hablo de la cerveza, pero está feo, ¿no? Un cafelito. Sí. Pues yo me acuerdo de un señor tomándose un café en una de las terrazas que allí había, y señor, ¿se pone usted aquí? Que hay sombra. Y dice, no, que es que desde aquí veo a mi nieto. Y el nieto que estaba al otro lado de la plaza de armas. ¿Sabe qué tranquilidad para un abuelo? Sabe Que lo que tiene tienes un espacio, localizado, sí. un señor que no va a correr, no puede correr. Pues mire, un sitio que digo, no es para aprenderlo. Las murallas son para disfrutarlas. Y cuando digo disfrutarlas es tomarte un algo y un concierto. Miren, el proyecto que se hizo en las murallas nos puede gustar más o menos, es de Miguel Hernández de León, se terminó en 2013 el plan especial, si no mal recuerdo. Era convertir algo que separaba unas murallas. Hoy lo vemos como patrimonio, ¿no? Señores, las murallas son fronteras, ¿vale? Comparar las murallas de antes... Sí, pero como intentar hacerlo al revés. Algo que separa. Te he dicho que el foso separa Ceuta del continente. Las murallas son elementos defensivos que nos separan. Y hoy son elementos defensivos que nos unen. Totalmente. Allí nos juntamos a conciertos. Te reúnes allí. A carreras. Sí, Yo que creo aquí en Ceuta es lo que más se lleva, las carreras. La cuna de la Legión. Sí. Oye, si un portugués o un Austria pillara lo que está pasando allí, dice, ¿qué habéis hecho, no? Claro. Pues mira, hemos convertido esto en algo que une. Un punto, sí. Ya sea deportivo. Al final la cultura y los espacios culturales creo que lo deberíamos de ver con un poquito de mente abierta. No todo debe de ser un museo. Resúmeme un poquito, Gaby, porfa. ¿Qué 3 cosas más podemos ver de Ceuta? Pues mira, que yo lo que conozco que se acerca mucho más a lo actual es el Parque Marítimo del Mediterráneo. Pues mira, el Parque Marítimo, por supuesto que recomendaría visitarlo, pero ahí no hablamos tanto de historia. Claro, es actual. Eso es, al final es... mira, por supuesto... Es muy bonito, además. Si me salgo del 18, el parque, por supuesto que César sí. Manrique fue el que... Por César Manrique, es obra póstuma. Oye, es el mismo que hace los Lagos Martiani. Tiene un caché y nos da una identidad. Y aparte este hombre lo que hace muy bien es integrar la historia y la identidad de los sitios al sitio. A su obra. A su obra, claro, sí. El ejemplo más claro lo tenemos con las terrazas del cielo, los jameos del agua. Prácticamente no toca, aprovecha ya un lago que había. Lo que aquí se hace es construir de nueva, y si has estado en el parque verás que donde está el casino, todo lo que es la instalación central, son las murallas reales, ¿no? Con un foso de mentira. Pero tiene, oye, este hombre se empapa de la cultura ceutí y la refleja con su propia personalidad. Pero si hablamos de historia pura y dura, me voy rápidamente por siglos. En el 18, ya con los Borbones, lo más interesante, hay el Camino de Ronda, que da la vuelta al Hacho. Vale. La vuelta al Hacho, que se la recomendamos a todo el mundo, que es maravillosa, sana. Y que no sea en esta época del año, a partir de septiembre, que hace mucho calor. Diversas iglesias como San Francisco, muy interesante, como un intento de urbanización de la parte alta de la ciudad. Tenemos del 19 la calle Agustina de Aragón. Recordemos que esta será heroína para los aragoneses, pero también fue vecina de Ceuta, vivió aquí y estuvo aquí enterrada. De hecho, hay placas conmemorativas en el edificio aquí al lado. Por supuesto, nuestro teniente Ruiz, Jacinto Ruiz de Mendoza, es el único ceutí que tiene... Su nariz súper respingada. ¿Sí? Una estatua se conserva muy bien. Es muy interesante porque es mármol de Carrara, es del taller de los Nicoli. Los Nicoli ya trabajaron con Miguel Ángel y es un taller que sigue trabajando a día de hoy en Italia. Sí. De los talleres de marmolistas más antiguos del mundo. Ya te digo, proveyeron a Miguel Ángel de mármol de Carrara y hoy tenemos la estatua de Jacinto Ruiz de Mendoza, el teniente Ruiz. Tenemos las alegorías que están hoy dentro del ayuntamiento. Las copias están enfrente del Madonna, para que no hagamos idea. ¿Sí? El Jardín de San Sebastián. Y la fuente de San Amaro también es de mármol de Carrara, también del taller de los Nicoli. Curioso de Jacinto Ruiz de Mendoza, el único ceutí que tiene estatua en Madrid, en la Plaza del Rey, en la misma puerta del museo, del Ministerio de Cultura. Nos encontramos la estatua del Rey, hecha por Benjure y ofrecida o pagada por el pueblo de Madrid. Recordad que este hombre estaba con Daoy y Velarde el día de Monteleón. Daoy y Velarde mueren en Madrid el mismo día y fíjate tú, no se le considera hasta 100 años después porque muere por las heridas de aquel día. Aquí el premio a no morir es un poco el ostracismo. Sí. Claro, de la guerra de África del 19,
que poco después, porque recordad que Jacinto Ruiz de Mendoza es la guerra contra el francés, aquí hablamos de la guerra de Marruecos, la guerra de Tetuán o Aita Tetauen, ¿no? que se decía en árabe. De esta época pues tenemos los fuertes no medievales, y es que la ciudad se va a ampliar en una guerra también que dura un año, de 1859 a 1860, y se va a montar una serie de fuertes que le llamamos neomedievales, esto del nuevo medieval, porque pues tanto en la estructura de cada uno de los fuertes, que suelen tener almenas. Son como torreones, parecen un poco así. Si te fijas, como... son torres como medievales, torres, sí. mucho más anchas. Los elementos defensivos son medievales, tenemos almenas, tenemos puentes levadizos, pero además como sistema también funciona como algo medieval y son un sistema de atalayas. Es decir, siempre hay un contacto visual entre una torre y otra. Esto en cuanto al 19. De hecho, en pleno centro de la ciudad, en plena plaza de África, tenemos monolitos que la gente se olvida que debajo están los restos de los oficiales muertos en esta guerra. Realmente lo que tenemos ahí un columbario. Muy interesante los bronces. Los bronces son de Susillo. Y tú dirás, ¿quién es Susillo? Pues mira, si cualquiera... O sea, eso realmente es una tumba. Exacto. Muertos en combate. En esta guerra murieron más gente por culpa del cólera que de los disparos del vecino. Lo interesante, oye, si yo vengo de Sevilla, muy orgulloso, como todos los sevillanos han de ser, de su Giralda, de la Plaza del Duque. De la Plaza del Duque. Y los bronces de Susillo. Pues señores, en Ceuta también tenemos bronces de Susillo y los tenemos en la Plaza de África, ¿vale? De uno de los grandes, vaciadores de bronce, porque esto se hacía vaciándolo a la cera perdida. Y ya del siglo XX, sobre todo yo me fijaría un poco en un periodo muy importante que es el protectorado español en Marruecos, donde Ceuta vuelve a ganar identidad, donde se quiere hacer que Ceuta sea la gran puerta a África. Conectábamos con Tetuán, ¿no? Exacto, a través del tren, ¿no? Donde tenemos, ferrocarril. En Ceuta tenemos todavía la estación, que de hecho tengo la suerte de trabajar allí, he podido dirigir la restauración de la locomotora, pero que hay cuadros de Mariano Bertucci que nos representa. Que la locomotora Ceuta, se puede visitar, que es supuesto. espectacular, que se puede entrar dentro, que puedes subir, puedes verlo todo, que está restaurada. Y puede hacerlo solo. Por Gaby. Y por todo su equipo. Bueno, y todo su equipo. Es trabajo y la dirección es facultativa, uno es un engranaje más. Da igual quién estemos, ¿no? Es verdad que te cuento... Pero es un trabajazo, Gaby, eso hay que reconocerlo. Porque está espectacular. Yo que he podido tener el placer de visitarte allí, de que me lo hayas enseñado personalmente, me parece de uno de los puntos más visitables de Ceuta y que está, más accesible también a nivel de la biblioteca que habéis puesto al lado. O sea, al final es como una visita obligada al nivel de estudio y además un lugar de desconexión donde te puedes revolver aquí a... Sí, es lo más cercano históricamente. Es verdad que cuando uno ve la locomotora, dependiendo de la edad, te puede recordar... Te impacta. Y te puede recordar al oeste, a los que somos más mayores, o a Harry Potter, a los que sean más Sí. jóvenes. Es cierto que, y te agradezco, ¿no?, que las palabras que me dedicas, porque le echamos mucho cariño. Se nota. Y el equipo, que había soldadores, pintores... mira, el primer día le dimos una charla parecida a lo que estamos teniendo tú y yo ahora, un poquito de historia, y hay una frase que los motivaba y que me motiva a mí cada día, y es que, mira, primero trabajamos por los vecinos, esto no es un trabajo privado, y después trabajamos para que nuestros hijos le cuenten a nuestros nietos lo que hicieron sus abuelos. Si esto eso se lo está diciendo al soldador, trabajaba de otra manera. Totalmente. La gente estaba muy motivada. Y cuando terminamos... Te implicas. Ahora os trae a la familia, antes de abrirlo al público, antes de que lo viera el presidente siquiera. Oye, tráete a tu mujer, a tus niños y vamos a enseñarles esto. Porque lo hemos hecho nosotros. Y eso motiva. Y después eso, que esté abierto, que se pueda visitar solo. Que hoy día, fíjate, el concepto es muy curioso. O sea, porque es que este tren llegaba hasta Tetuán. Hay día 14 locomotoras y la que tenemos es la número 1, la Ceuta. Sí, hay que agradecerle que todo el frontal, donde pone el número 1, de hecho, estas cosas de Ceuta, estas cosas maravillosas que nos pasan, eso había desaparecido. Y todo el mundo en esta ciudad conocerá los talleres vivos. Pues don Diego Vivo, que en paz descanse, le dijo a sus descendientes que antes de morir, que él quería devolver ese número 1. Que lo tenía él, el número 1. que tuvo más de 50 años abandonado. No la estación, no la locomotora, el barrio entero. Lo guardó. Básicamente. Él no la había robado, la había salvado. Claro, lo había guardado. Estas cosas que tú dices, hay que ver, don Diego, gracias... Y gente que no es historiadora, que simplemente por... Era un mecánico. Porque lo vio tan emblemático que dijo, lo voy a guardar. Esto es nuestro. Y cuando... Esto es nuestro, esto hay que cuidarlo.
Y eso se agradece. Mira, hay una cosa que te habrás dado cuenta que los ceutíes... Para emocionarte cuando lo viste, ¿no? Los ceutíes para eso somos muy capillitas, ¿eh? Lo nuestro es nuestro y ya te digo, es gracias a que nuestros abuelos nos han ido inculcando esto. Para terminar, si te parece, con el siglo XX-XXI. Vale, sí, ya resumimos ya esto. aquí. Que vemos aquí lo los hemos dragones. venido de 1415 ayer por la tarde. Pues tenemos un patrimonio arquitectónico muy singular. Casa de los Dragones, por darte un ejemplo, de 1923, con un estilo ecléctico, casi de fantasía, ¿no? Que recomiendo que se vea, las escamas en los balcones, cómo va mezclando casi por épocas, ¿no? Tiene parte gótica, parte casi musulmana, esos dragones que son símbolos de masonería. ¿A quién se le ocurre poner ahí unos dragones? Pues alguien que lo que quiere, mira, en los años 20, para que lo entendamos, cualquiera que nos escuche, estamos en el Charleston, en la Belle Époque, en los tocados. En la burguesía, ¿tú cómo demuestras que tienes más dinero? Pues tú vas a hacer la Casa de los Dragones, otro te va a hacer la Casa Ibáñez, para los que no sepan dónde estaba antiguamente Vicente Martínez. Es decir, enfrente del Zara incluso nos encontramos al edificio Trujillo. Son edificios que llevan apellidos de familia. Claro, que era de alguien. O sea, no es porque familias. fuese... Claro. Aquí nos encontramos a Cerny González. Los Cerny González que hacen la Casa de los Dragones, uno de ellos... Ricardo va a acabar siendo alcalde y sí que son masones y que claro que tienen dinero. Hace un momento te he comentado el edificio Trujillo con un interior espectacular y es que lo que se está haciendo es intentar que Ceuta fuera esa entrada al protectorado, esa ciudad empoderada, digamos, y que representara demuestre a España en este lado, ¿no? En esta cabeza de puente. Pero miren, no nos vamos a quedar ahí porque es que en el 21 2014 se inaugura el auditorio. ¿Al auditorio? El auditorio del Rebellín, ¿no? Fíjate el salto que hemos dado comiéndonos Sí, muchísimos total. edificios. Pero miren, si alguien... la arquitectura moderna es como las marcas. A mí me gusta más Adidas, a mí me gusta más Nike. Realmente... Para gustos. Para gustos los colores. Pero miren, lo que tenemos aquí es un premio Pritzker. Un premio Pritzker es un Nobel de arquitectura. Yo no entiendo de literatura y había noveles que yo no sé ni lo que escribían, ¿vale? Pero cuando un Nobel de arquitectura, un premio Pritzker, se viene a Ceuta, se colegia, porque este hombre es de Matosiño, este de al lado de Oporto, se colegia en Ceuta, hace la obra. Miren, una obra que la podemos llamar simple, es que esto es muy simple, son líneas, tal. Lo simple es puro. Total. ¿Vale? Un círculo puede ser muy simple, pero es una línea pura. Cisa es muy de eso. ¿Vale? Y cuando uno conoce su obra, te gustará más o menos. Pero cada uno pone su esencia. Es un premio Pritzker. Si tú te vas al premio Pritzker español, solamente tenemos Rafael Moneo. Y Rafael Moneo es mucho de ladrillo visto. Si te vas al Museo Arqueológico de Mérida, la ampliación del Museo del Prado. Hay otras obras, como por ejemplo de Norman Foster, que en este caso te vas a Barcelona y tenemos una torre que parece un gran supositorio, por no decir otra cosa. O las estaciones de metro de Bilbao son suyas. Oye, ¿cuál es la marca de Foster? Mucho cristal y acero. Cisa no, Cisa es otra cosa. Son marcas, a eso me refería, son imágenes. Pero eso va al punto del artista. Exacto. Todos los artistas tienen como algo que destacarse de ellos. Y que esa es la arquitectura moderna. Yo te digo, Cisa en el 2011, la biblioteca Adolfo Suárez, un edificio súper premiado de Paredes y Pedrosa. Oye, todo esto, y no hay más nada, Gabriel, pues sí. Hay partes que no se pueden visitar, pero sí se pueden conmemorar. Y es la escultura. Tenemos un conjunto escultórico que podemos hablar desde Serrán Pagán a la plaza propia de los Reyes, donde original son las dos esculturas de los Reyes, San Fernando y San Hermenegildo. Un patrimonio fotográfico tremendo, porque tenemos grandes archivos en la ciudad. Archivo militar, archivo eclesiástico, archivo propio de la ciudad. Y es que no me gustaría terminar, y aquí termino, sin decir, oye, yo vengo a Ceuta a aprender de historia. ¿Qué me ofrecía? Hemos dicho un montón de lugares, pero todos estos lugares detrás de instituciones. Y instituciones como la Comandancia General, ¿vale? Instituciones como el Archivo Diocesano, como el Archivo General de Ceuta, como la biblioteca, los servicios de museo, el Instituto de Estudios Ceutíes, no se nos olvide. Aquí hablamos del Instituto de Estudios Ceutíes y, señores, es una academia. Y cuando uno habla de una academia, al instituto uno los apuntan. Al instituto te llaman para ser. Esto es, cuando decimos una academia, es como la de la lengua. No, la Real Academia tú no de te la Lengua. apuntas a la Real Academia de la Lengua, te llaman. Tenemos una institución que, ya digo, es verdad que está financiada públicamente, pero que no está, respalda. No está politizada en absoluto. Ahí se va por mérito. Y los que van son gente que está preocupada por la ciudad, en los distintos ámbitos.
porque no solamente se trabaja de historia, ¿eh? Hay una sección de naturaleza que es brutal. Los primeros que trabajaron el tema del alga invasora ya hace más de 10 años fueron los compañeros del Instituto de Estudios de Ceutía, y de hecho se sigue trabajando. Pues esto, como todo el mundo hable como tú, con esa pasión, con ese entusiasmo y esa riqueza que tú desprendes, Bueno. porque da gusto escucharte, Se la agradece. verdad. Que yo no sé, ya has terminado, ¿no? Podemos seguir Creo hablando. que sí, ¿no? Podemos Pero seguir sí. hablando, pero yo creo que sí, que en estos 2 episodios cualquiera que nos vea o escuche puede tener una idea desde la prehistoria hasta el siglo XXI, qué es lo que la ciudad le puede ofrecer en cuanto a historia y patrimonio. Pues sí, ¿no? nos queda muy Visitables claro o que no. es que si quieres conocer Ceuta está abierta las puertas totalmente a todo el mundo para que venga a visitarnos, que la riqueza cultural que tiene Ceuta es única, la situación que tiene Ceuta es única, y las personas que se dedican a historiar esto tienen una pasión como Sí, a tienes nosotros nos tú. gusta mucho. Y sobre todo recordar, de verdad, yo esto sé muy pesado, gratis. Que después nos vamos a donde sea y pagamos una pasta para ver cosas que aquí la tenemos mejores y gratis. De verdad, en serio. Sí, que aunque sea más complicado venir a visitarnos, pero luego una vez que estás aquí te lo ponen todo a tu disposición. No te van a cobrar, te vas a la Alcazaba de la Almería y te cobran. Y me parece muy bien. Las murallas reales son gratis, los museos son gratis. Prácticamente Pues sí. nos falta poner de gratis los conciertos nada más. Pues Gaby, Muchísimas muchísimas gracias por venir al podcast, de verdad. O sea, creo que podemos hacer una saga con todo tu conocimiento. Gracias por regalárnoslo y gracias por regalarlo también a nuestros oyentes. Y eres placer. siempre bienvenido aquí al podcast de Cámara, A ¿vale? vosotros, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gaby.